Muy buenas tutores, espero se encuentre bien. Este video corresponde a la sustentación del último ejercicio del curso de Fundamentos de Programación llamado Evaluación Final POA. Entonces, para la solución de este ejercicio se eligió el literal o el problema número 2 del banco de problemas. Este ejercicio básicamente lo que dice es que una empresa llamada Computronic, que tiene una N cantidad de empleados, quiere, realizar algunas medidas, ¿sí? Quiere un programa que les permita darles bonos o bonificaciones a cada uno de esos empleados dependiendo de la cantidad de dinero que ganen en ventas, ¿sí? Como podemos ver en la tablita, si las ventas que ganó son superiores o iguales a 400,000 pesos, entonces la empresa debe proporcionarle al empleado un bono del 3%. Si al contrario está entre 400 y 800,000 pesos, entonces el porcentaje es del 5%. Y si son superiores a 800,000 pesos, entonces les debe otorgar un porcentaje de bonificación del 10%. Bien, entonces la empresa quiere un programa que pueda medir esto y al final del programa mostrar como resultado el pago básico de cada uno de los empleados, que para todos el pago básico es de 500,000 pesos, y luego la bonificación obtenida dependiendo de lo que hayan ganado en ventas, ¿sí? Entonces, para ello, vamos aquí, lo primero es la clase principal, que es el punto de partida, o el archivo program, que es el punto de partida de esta aplicación de consola, ¿sí? Es el lugar donde se va a empezar a ejecutar el código. Entonces, como podemos ver, lo primero que tenemos es un namespace llamado igual que la carpeta del proyecto Evaluación Final POA, y luego tenemos la clase principal app, y luego dentro de esa clase tenemos el método main, ¿sí? Este método main lo único que hace es instanciar una clase llamada problem2, que es donde tenemos la solución del ejercicio. Y luego ejecuta un método que pertenece a esa clase que se llama solution, que este método es el que contiene la solución en sí. Entonces, en realidad, este método main lo que hace es simplemente ejecutar la solución del problema. Simplemente eso. He querido separar la lógica del problema como tal en una clase diferente, un archivo diferente, para hacerlo un poco mejor, más bonito y más presentable, y también porque es una buena práctica. Entonces, vamos inmediatamente al archivo, a la clase donde tenemos el problema 2. Y lo primero que nos damos cuenta es que estamos importando un namespace llamado utilities, que pertenece también al namespace de la clase principal del proyecto. Entonces, este namespace utilities nos va a proporcionar un método que nos va a permitir pedir al usuario o crear inputs de usuario por consola, pero de una manera más controlada, ¿sí? Entonces, para ello vamos a probarlo, vamos a ejecutar el código. Si nos damos cuenta aquí, nos pide que ingresemos la cantidad de empleados de la empresa Computronic. Entonces, la lógica nos dice que este input debe ser o debe solamente proporcionar números enteros, solo debe aceptar números enteros, ¿sí? Entonces, este utilities nos va a proporcionar un método que nos va a permitir realizar este input, pero de forma controlada, ¿sí? Si yo intento escribir letras, fíjense que aquí abajito estoy intentando escribir letras, como puede ver aquí, pero no se muestra nada por consola, ¿sí? Si trato de escribir una letra, no se va a mostrar nada por consola. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el utilities, el método proporcionado por el namespace utilities, por la clase dentro de utilities, nos permite crear ese tipo de input de forma controlada para evitar que el usuario escriba valores erróneos y que el programa no falle. Entonces ahí, como podemos ver, solo permite ingresar valores numéricos, como nos podemos dar cuenta. Entonces, vamos a decir que la cantidad de empleados de la empresa Computronic es de 4 empleados. Entonces, nos dice que ingresemos las ventas que obtuvo el empleado 1. Vamos a decirle que el empleado 1 obtuvo unas ventas de 200,000 pesos.
¿sí? Como son 200.000 pesos. Luego para el empleado 2 vamos a decirle que obtuvo unas ventas de 400.000 pesos. Para el tercer empleado vamos a decirle que son de 800. Y para el último empleado vamos a decir que son de 500. Bien. Y aquí obtenemos el resultado. Dice que la información del empleado 1 es pago básico, que es el de 500.000 pesos. Todos los empleados tienen un pago básico de 500.000 pesos. Las ventas obtenidas son de 200.000 pesos, que fue el empleado 1. Y la bonificación recibida es de 0. ¿Por qué 0? Porque no cumple con ninguno de los parámetros o de las condiciones que podemos ver aquí en la tablita. Es 200, 200 es menor a 400. Por lo que inmediatamente no cumple con ninguno para obtener una bonificación. Luego el empleado número 2 dice que el pago básico que son 500, las ventas obtenidas que son 400.000 pesos, por una bonificación de 2.000 pesos. Luego el empleado 3 obtuvo 800.000 pesos en ventas y la bonificación recibida es de 40.000 pesos. ¿Sí? Obtuvo más que el anterior porque tuvo más ventas. Y la información del empleado 4 es que las ventas obtenidas son de 500.000 pesos y la bonificación recibida es de 15.000 pesos. Entonces, ¿cómo este código? Vamos aquí directamente al código. Entonces, decíamos que este namespace nos va a proporcionar una clase que contiene un método que nos permitirá crear input de usuario de forma controlada. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Luego llamamos, tenemos el namespace, es el mismo ya que está dentro de la misma carpeta del proyecto, por lo que es el mismo namespace. Luego tenemos la clase que se llama problem2, que es la que estamos instalando aquí, como podemos ver. Y luego tenemos aquí que esta clase tiene un solo parámetro de clase o una sola variable de clase. Un solo campo de clase que se llama sales per employee, ¿sí? Es decir, ventas por empleado. Que las ventas por empleado se trata de una variable o un vector de tipo entero de solo lectura y privado, porque solamente podemos acceder desde esta misma clase. Bien, luego tenemos el método constructor. El método constructor se debe de llamar igual que la clase, como podemos ver ahí, problem2. Y el método constructor se va a encargar de inicializar los campos de clase, que en este caso solo es uno. Bien, entonces, para inicializar los campos de clase, primero, para inicializar este campo de clase, que es un vector, lo primero que debemos tener es la cantidad de empleados, que corresponderá a la cantidad de valores que va a poder guardar o almacenar el vector. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a crear aquí, como podemos ver, una variable de tipo entero llamada employees quantity, o sea, cantidad de empleados. Y vamos a parsear el error, ¿sí? de lo que nos devuelva el método getUserInput de la clase Future, de la clase getUserInput, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta aquí, aquí nosotros estamos instanciando una clase llamada getUserInput. Entonces, este getUserInput va a proporcionar un método llamado de igual manera, getUserInput, ¿vale? Como nos podemos dar cuenta. Y entonces, este método lo que hace es que va a ingresar por consola, va a pedir por consola un mensaje. Este mensaje corresponde al que vemos acá cuando iniciamos, que es este de acá, ingrese la cantidad de empleados de la empresa Computronic. Este mensaje lo está mostrando directamente el método getUserInput de la clase antes instanciada, ¿sí? Entonces, este método es el que nos permite poder controlar los inputs del usuario. Es el que nos va a permitir que el usuario no se le permita ingresar texto, sino que solo valores numéricos, ¿sí? Entonces, ese trabajo está haciendo este método, getUserInput.
Este método devuelve un string con el input del usuario. Entonces simplemente lo que hacemos es parsear el valor, convertirlo a entero. Aquí en este caso ya no necesitamos verificar, valorar ni hacer nada con ese entero, porque ya directamente esa valoración la está haciendo el getUserInput internamente. Entonces, ya teniendo la cantidad de empleados, lo que vamos a decirle es que la variable o el campo de clase SalesPerEmployee va a ser igual a un nuevo vector de tipo entero que va a guardar la cantidad de valores que el usuario haya ingresado en la variable EmployeesQuantity. Y luego, con ayuda de un for que vaya desde 1 hasta la cantidad de empleados que haya ingresado el usuario, vamos a guardar lo que ingresa el usuario. ¿Sí? Vamos a medirle cada uno de las ventas que obtuvo cada uno de los empleados de la empresa. ¿Sí? Entonces decimos SalesPerEmployee de la posición i-1. Acuérdense que acá como estoy empezando a contar desde el 1, entonces aquí debo restarle 1 porque como los índices de los vectores empiezan a contarse desde el 0, entonces no puede ser 1, sino 0 el primer valor. Por eso le resto 1. Entonces, eso va a ser igual a lo que el usuario ingrese por consola, y le vamos a utilizar el mismo método que usamos antes, el getUserInput, que nos va a permitir hacerlo de manera controlada, como ya dijimos antes. Y va a mostrar este mensaje por consola. Ingresa las ventas que obtuvo el empleado I. Parece que I va a ir desde 1 hasta la cantidad de empleados que ingrese el usuario. Bien. Luego tenemos aquí el método solution, que es el que estamos llamando aquí, que contiene la solución en concreto, el código para solucionar el ejercicio en concreto. Bien. Entonces, lo primero que estamos haciendo es limpiar la consola, ¿sí? Para que solamente nos muestre la información de cada uno de los empleados y nos borre los inputs que ya habíamos puesto anteriormente. Bien. Luego, como estamos utilizando un for each, para hacerlo más sencillo, vamos a crear una variable antes del for each que nos va a servir de contador. ¿Sí? Esto es solamente una manera un poco más elegante de un for. ¿Sí? Entonces, de esta manera nos creamos, aparte del for, nos creamos una variable llamada i que nos va a servir de contador, que va a empezar a contar desde 1. ¿Sí? Y el for each va a recorrer cada una de las ventas por empleado y las va a guardar, las va a ir almacenando en esta variable de tipo entero llamada sales, ¿sí? Que va a contener la venta individual. Entonces, para mostrar el mensaje, simplemente vamos a colocar una line que diga información del empleado I, ¿sí? Parece que I va a ir contando por cada iteración, va a ir sumándose 1, como podemos ver aquí. Bien. Luego, console write line, pago básico de 500,000 pesos. ¿Sí? Bueno, en este caso no sería necesario esto porque ya se sabe que el pago básico para todos los empleados es de 500,000 pesos. Bien. Y luego tengo otro console write line donde pongo las ventas obtenidas. Que las ventas obtenidas están guardadas en la variable sales, que la proporciona el vector SalesPerEmployee del método for each, ¿vale? O del bucle for each. Entonces la colocamos aquí, de esta manera. Y luego, con ayuda de un switch, vamos a decir que vamos a crear una variable de tipo entero que se va a llamar bonification, que es donde vamos a guardar la bonificación que se haya ganado ese empleado. Entonces, la bonificación va a ser igual al resultado que devuelva el switch. Esta es una forma más elegante de utilizar el switch, una manera más entendible y más elegante, ¿bien? Que ahorra líneas de código. Entonces, estamos diciendo que si sales es mayor o igual a 400,000 pesos, pero menor a 800,000, ¿sí? O sea, solo tiene valores mayores a 400, pero que es menor, sigue siendo menor a 800,000 pesos, entonces vamos a aplicarle una bonificación del 3%. Entonces, para aplicar esa bonificación, simplemente hacemos una regla de 3 donde multiplicamos el porcentaje de bonificación por las ventas obtenidas y las dividimos entre 100. Y ahí obtenemos el valor que se debe dar por la bonificación. Si por el contrario
las ventas son mayores o iguales a 200.000 pesos y también son menores o iguales a 800.000 pesos, es decir, que las ventas están entre 400 y 800.000 pesos, entonces les vamos a aplicar un porcentaje de bonificación del 5%, como podemos ver. Si no, si lo que sucede es que son mayores a 800.000 pesos, vamos a aplicarle una bonificación de 10%. Y si por el contrario no cumple ninguno de estos requisitos, entonces el valor por defecto es 0, que no se le va a dar ninguna bonificación. Y lo que más hacemos a continuación es mostrarlo por pantalla por medio de console write line. Decimos bonificación recibida y colocamos la bonificación o el valor que haya guardado en bonificación. Y luego utilizamos este carácter especial /n, que lo que hace es que da un salto de línea, da un poco de separación entre cada una de las informaciones de los usuarios. Y posteriormente le sumamos 1 a la variable contador llamada i. Y así sucesivamente con todo y cada uno de los empleados. Bien, ¿cómo funciona esta clase getUserInput que nos proporciona este método, getUserInput? Bueno, ese método lo tengo yo aquí en esta carpetica llamada Utilities. Si nos vamos aquí tenemos esa clase, ¿no? Entonces, lo primero sería instanciar la clase. Sería primero el namespace .utilities, ¿vale? Pertenece al namespace utilities, podemos ver aquí. Luego la clase que se llama getUserInput y luego tenemos un solo campo de clase que va a contener el input del usuario, que la vamos a inicializar inmediatamente a un string vacío. Lo iniciamos aquí inmediatamente, no vamos a necesitar un método, por eso es que no lo tiene, porque directamente lo iniciamos aquí, ¿vale? Bien, luego, como podemos darnos cuenta, esta clase tiene dos métodos. Uno estático, que es privado, y otro público, que es directamente el método que nos permite hacer eso con el usuario, el getUserInput, que nos permite controlar el input del usuario. El primero de ellos, simplemente llamado showMessage, simplemente lo que hace es que muestra un mensaje por consola, como lo hace el console write line, pero a diferencia del console write line, este método va a resetear los valores por defectos de la consola, es decir, el color, y va a borrar los datos que haya. Entonces, de esa manera se escribe de manera limpia lo nuevo que se va a mostrar por pantalla. Este método recibe como parámetro un valor de tipo string llamado message. Entonces, lo único que hace este método es resetear los colores, es decir, el background lo vamos a poner a negro y el foreground, o sea, el color de la letra, la vamos a poner en blanco. Limpiamos la consola y mostramos el mensaje que haya ingresado por parámetro por medio del console write line. Eso es lo único que hace. Luego, el otro método, que es el interesante, que se llama getUserInput, recibe un método, recibe un parámetro de tipo string llamado message, de igual manera, que va a hacer lo siguiente. Va a llamar al método showMessage, ¿sí? Lo va a llamar para mostrar el mensaje por consola. Por eso es que cuando nos vamos aquí al problema, nos podemos dar cuenta que él aquí, vamos a ver si lo quitamos de aquí. Aquí vamos a ver que directamente él lo que está haciendo es que le pasamos el mensaje y lo muestra inmediatamente. Entonces, ¿cómo muestra ese mensaje? Con ayuda del showMessage, como lo tenemos aquí. Entonces, el showMessage va a mostrar ese mensaje que le pasamos como parámetro por consola. Luego lo que vamos a hacer es limpiar el input, ya que como vamos a utilizar este método varias veces, entonces necesitamos limpiar el input para que el nuevo valor que vayamos a solicitar no se vea afectado por lo que antes habíamos escrito. Entonces lo limpiamos allí. Luego con ayuda de un bucle infinito, con el true, vamos a ir evaluando cada una de las teclas presionadas por el usuario para saber si se trata de un valor apropiado, un valor correcto o no. Entonces, de esta manera vamos a evaluar si lo mostramos
o si no mostramos, es decir, si lo aceptamos o no. ¿Bien? Entonces, como solo vamos a necesitar valores numéricos, lo primero que necesitamos es interceptar la tecla que ingresó el usuario. Entonces, para ello me creo una variable llamada keyInfo de tipo console keyInfo, donde vamos a usar el método console read key y vamos a pasarle el parámetro opcional intercept, se lo vamos a colocar a true. Entonces, esta variable va a contener la tecla, la información de la tecla que ingresó el usuario. O con ayuda de un switch vamos a evaluar la tecla que presionó el usuario y vamos a decirle, en caso dado que la tecla que ingresó el usuario es un enter, cuando que ingresó el usuario es un enter y además el número que ingresó el usuario es un número correcto, si es un número adecuado y el número es mayor a 0, entonces vamos a devolver el input. Entonces este método va a devolver, cuando le demos enter, va a devolver el input que ingresó el usuario. Si por el contrario lo que ingresó el usuario, lo que presionó el usuario es la tecla backspace o delete, cuando el input del usuario es mayor a 0, ¿sí? Lo que quiere decir es que si presionó la tecla delete de borrado o la tecla suprimir, el input del usuario es mayor a 0, quiere decir que lo que quiere hacer el usuario es borrar, ¿cierto? Solo quiere borrarlo. Pero ese borrado solo lo va a hacer cuando el input sea mayor a 0, porque si es menor a 0, entonces va a borrar valores negativos, lo que va a mostrar un error por consola, ¿sí? Entonces, para borrar el último carácter vamos a utilizar este rango de aquí. Vamos a decir que input va a ser igual al input y vamos a utilizar un rango que va a ir desde 0 hasta el valor anterior al último carácter. Es decir, que si yo tenía un hola y le doy a borrar, lo que va a hacer es que me va a dejar, va a almacenar desde el inicio del string, es decir, desde la H hasta el carácter anterior al último carácter, es decir, la L, borrando la A, que es el último valor, ¿sí? Y de esa manera borramos, podemos crear, va a poder borrar, permitir que el usuario borre por consola. Si nos damos cuenta, ejecutamos aquí, vemos que si el usuario se equivoca y escribe un número que no es, puede borrar. Entonces, cuando presiono la tecla delete o suprimir, lo que hace es que va a eliminar el último carácter de la cadena. Y de esa manera borramos el mensaje. Luego, nuevamente borramos un mensaje, ¿sí? Para poder crear ese efecto, que no se acumulen aquí todos los usuarios. Usamos el show message para limpiar toda la consola, resetearla y volver a mostrar el mensaje. Entonces parece que no he hecho ningún cambio, pero en realidad lo que estamos haciendo es que por cada iteración del bucle vamos limpiando la consola y mostrando el valor nuevo, pero sin el último carácter. Entonces de esa manera creamos ese efecto de borrado. Luego utilizamos este método, el console write, para mostrar el input del usuario, ¿sí? Y luego el break para ya terminar con ese caso. Perfecto. Luego utilizamos un condicional invertido o un invert conditional, que lo que va a hacer es que si el input que ingresó el usuario no es un número, ni tampoco es un spacebar, o sea, la tecla espaciadora, ni tampoco es un punto, entonces va a continuar con la ejecución del programa obviando este código de aquí, ¿sí? Entonces, de esa manera, si no se cumple nada de esto, es decir, que lo que ingresó el usuario, si es un número o es un espacio, bueno, en este caso no debería de ingresar espacios porque como es un número, entonces ya directamente lo podríamos poner así. Entonces, si lo que el usuario ingresó es un número o es punto, porque también puede ingresar valores decimales, entonces quiere decir que el valor que ingresó el usuario es un número correcto. Entonces lo que hacemos es que le agregamos ese carácter a la variable input o al campo de clase input que ya teníamos anteriormente. Y luego mostramos ese carácter por consola. Básicamente eso es lo que hace el código. Entonces
De esta manera estamos controlando lo que el usuario ingresa por consola y evitamos que el programa sea propenso a errores. Y de esta manera queda solucionado el ejercicio, el problema número 2 del banco de problemas del curso de Fundamentos de Programación.